Bien, muy bien. Listo, ahora sí estamos grabando. Siempre hay un despertador. Bueno, muy bien. A ver, La vamos a fecha ver. de hoy Hoy es 8. de febrero del 2023. Listo. Sí. Bueno, dice así. Vamos a leerlo de a poquito todo, después vamos a practicar, porque tiene unos ejercicios al final, muy sencillos, pero muy eficaces para hacer la entrada. Ver lo permanente en uno y todo. Paso 8. Ver lo permanente en uno y todo. Este paso, ¿no es cierto? Ver lo permanente es lo permanente que se descubre en el paso 7. ¿Cierto? Lo permanente del encadenamiento de la conciencia. Siempre la conciencia tiene una estructura encadenada por lo cual existe. Si no, se desintegra. ¿No? Y no hay vida, se desintegra la función vital. ¿No? Entonces, como venimos del 5 descubriendo la tendencia, que es esa fuerza que genera imágenes, configura percepciones, todo eso, después pasamos al 6 y vemos que todo eso está encadenado. Y después intentamos desencadenarlo y no hay caso. Y practicamos en el 7 más el paso 6 repetido, 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 que es el 7. Y vemos que sigue todo encadenado. Por eso dice ver en el encadenamiento lo permanente, el paso 7. Por eso dice así. Y entonces, con eso permanente, que es una fuerza vital, es como decíamos la otra vez, es como la vida, no para, porque si para eso estamos muertos, o sea, no puede parar. Entonces no para 10 minutos y después, no, aunque uno se distraiga, se vaya a dormir, eso es permanente, continúa todo el tiempo mientras uno esté vivo, ¿no? Con eso permanente es que entramos en el paso 8, esa fuerza permanente, ¿no? Que dice ver lo permanente en uno y todo, no solo en el psiquismo propio, sino en todo lo que se presenta como realidad. Se observa que la diversidad de los fenómenos es aparente, ¿no? O sea, acá está poniendo un prejuicio que después tenemos que comprobar, un juicio previo que dice que es aparente la diversidad de los fenómenos, porque uno ve que todo es distinto, diverso, ¿no? Bueno, dice no, es aparente. Se observa que la diversidad de los fenómenos es aparente y que todo fenómeno es en sí encadenamiento. O sea que todos los fenómenos que ya vemos, sean de percepción o de representación, la imagen de sí, la computadora, todo tiene algo en común, que es lo permanente. Y es lo permanente que quiere decir el encadenamiento permanente. Estamos siempre todos en una misma estructura mental. ¿Sí? Porque yo estoy mirando acá la computadora que tengo acá al lado y estoy yo y está la computadora. Estamos los dos presentes en forma permanente. Si yo me distraigo, mi conciencia se va a representaciones, pero la computadora sigue estando, vuelvo a la computadora, todo está encadenado, siempre. ¿No? Por eso dice, se observa que la diversidad de los fenómenos es aparente y que todo fenómeno es en sí encadenamiento. Vale la conciencia, vale para la conciencia en sí, para la cosa en sí, para la conciencia y para las cosas. Y por tanto, la conciencia y las cosas se identifican en sí y no en cuanto fenómeno. O sea, yo para existir y saber que soy Ricardo, hay toda una serie de memorias encadenadas a esta percepción que tengo corporal. Pero al mismo tiempo, observo que yo estoy existiendo porque estoy encadenado, miro el mundo externo y no desaparezco, estamos encadenados. Entonces todos estamos encadenados, ¿no? Felizmente encadenados, porque estamos vivos, ¿no? Por eso estamos vivos. Entonces está todo encadenado. Yo no me doy cuenta normalmente, pero la conciencia se refiere al mundo porque está encadenada al mundo y el mundo siempre encadenando a la conciencia. O sea, es un encadenamiento muy feliz, ¿no es cierto? Porque hay noción del aquí y el ahora, como dicen los maestros. Entonces, muy bien, estamos observando ese encadenamiento permanente en uno y en todo. Y en uno con todo también, y todo con uno, ¿no? O sea que empieza a aparecer una estructura, que es la estructura del paso 8, se observa el acto, que empieza a observarse un acto de unión de todo con todo, ¿no es cierto?
Yo toco la mesa acá con mi mano y estamos encadenados. Y si no la toco también, ¿no? Porque en el medio hay un espacio que es parte de la cadena, ¿no? Muy bien. Entonces, así es que la identidad de las cosas, así que la identidad es permanente. O sea, identidad es el origen. Yo soy una figurita encadenada en percepción y representación. El mundo también, ¿no? Somos todos distintos y sin embargo tenemos un origen común, el encadenamiento permanente, que es lo mental, lo que estructura, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque uno normalmente se ve distinto de las cosas y de hecho somos distintos a las cosas y las cosas entre sí también son distintas. Sin embargo, ellas existen y yo también al mismo tiempo. En este momento todos existimos, estamos encadenados, como si dijera, estamos encadenados a este presente. Encadenado quiere decir unido, no es encadenado de estar preso, ¿no? No, encadenado quiere decir unido, ¿no? Uno y todo son idénticos y permanentes. Idénticos por el encadenamiento. Y como fenómenos, no, somos todos distintos, pero somos iguales en el encadenamiento mental que da vida a todo, ¿no? Me pregunto por lo otro, que yo, lo diferente, ¿no? La intersubjetividad. Porque de golpe la intersubjetividad quiere decir la existencia al mismo tiempo de esa botella y yo. Entonces, intersubjetividad no es solamente entre sujetos humanos, es entre todos los objetos mentales, yo, mi historia, mi percepción, la percepción de la botella, todo eso son sujetos, son los objetos mentales, ¿cierto? La botella existe, como sabemos, porque hay una atención a la botella, ni bien me distraigo, la botella para la mente deja de existir, ¿no es cierto? Entonces estamos todos felizmente encadenados. Pero lo veo no solamente en mí, me doy cuenta que todo es encadenamiento, ¿no? O sea que es ver todo, inclusive uno al mismo tiempo, para decirlo medio en criollo. Es un acto consciente, ¿eh? Es muy hermoso, ¿no? O sea que la meditación especifica eso, ¿no? Entonces somos todos sujetos viviendo al mismo tiempo, intersubjetivamente en el presente, en este caso. También el mundo externo se me presenta estructurado, ¿no? Todo está, la pared con la ventana, todo está estructurado. Muy bien. El mecanismo de determinación vale no solo para la conciencia en general, esa determinación, ese encadenamiento permanente, sino para todos los casos particulares en que ella actúa. Por ejemplo, en la percepción. Yo tengo un encadenamiento con la botella de agua, sencillamente porque estamos los dos en presente. Y mi conciencia le da vida o existencia a esa botella porque se dirige a ella. Y ella me da la oportunidad, como dice el negro, el mundo es una especie de justificación para que la conciencia exista. ¿No es cierto? Sin mundo no hay conciencia, pero también sin conciencia no hay mundo. Entonces el paso 8 une a las dos, ¿no es cierto? Muy bien. Esta permanencia del mecanismo de determinación quiere decir que es así sí o sí, ¿no es cierto? Está determinado todo, ¿no? O sea que está funcionando permanentemente de esa manera, encadenando todo. Si no, qué susto, ¿no? Abro los ojos y no está la botella que estaba enfrente ahí, miro y no está el computador, ¿cómo es eso? No. Hay una copresencia que me dice, ahí está la botella y ahí está el computador. Está todo encadenado, ¿no? Muy bien. Si me acuerdo de mi perrito ahora, o de un perrito que yo tenía, mejor dicho, también está encadenado a esta situación y a ustedes, a todo lo que es para mi conciencia presente. Esta permanencia del mecanismo de determinación vale para toda conciencia posible, no obstante las variaciones ocasionales dadas por percepciones distintas. Bueno, no importa las circunstancias, siempre cualquier conciencia para existir tiene que darle vida a todo en el presente, ¿no es cierto? Tanto la conciencia como el mundo empiezan a unirse, ¿no? Es muy sencillo el acto, ¿no? Yo estoy aquí y eso está ahí y estamos en el presente, la botella y yo somos presentes, ¿no? Estamos encadenados en forma permanente, mientras tenemos vínculos, ¿no? El vínculo se llama intersubjetividad.
Acuérdense que el sujeto no es solamente otra persona. No, puede ser yo y la botella. La botella como sujeto de meditación, quiere decir, ¿no? Intersubjetividad. Muy bien. Después vamos a hacer ejercicio, ¿no? La estructura permanente no depende de los fenómenos. La estructura permanente no depende de los fenómenos. Porque no es que si yo no dejo de observar esos fenómenos, la estructura desaparece. No, la estructura siempre está. O sea, esa capacidad de la conciencia, de ni bien de presentar la situación, arma el paisaje. Los paisajes se arman porque están estructurados. La conciencia tiene la capacidad de estructurar, ¿no? ¿Qué es un paisaje? Yo miro acá y yo sé que estoy en Buenos Aires, en mi casa, lo reconozco. Es un paisaje, ¿no es cierto? Y así cada uno, ¿no? Entonces la estructura permanente no depende de los fenómenos. Yo puedo cambiar de fenómenos, viajo y me voy a otro lugar y sigue la conciencia estructurando el lugar. Tenga o no información del lugar. Funciona de la misma manera, une las percepciones con las representaciones, informa copresente, todo al mismo tiempo unido. Es una estructura permanente, que no depende de los fenómenos. Porque si me voy a España no es que tengo que tener otra estructura para vivir en España. No, no, es la misma estructura, siempre. Y me voy a dormir y sigue funcionando, ¿no? No depende de mí, ¿eh? Yo me voy a dormir y la estructura sigue funcionando 24 horas. Es independiente. La estructura permanente no depende de los fenómenos. Quiere decir que si yo tengo un fenómeno vigílico, ¿no? Tengo la estructura, cuento con esa estructura y me voy a dormir, yo me distraigo, me voy a cualquier lado y la estructura sigue estructurando los contenidos en otro nivel. Es una maravilla, ¿no? Tiene cuerda atómica, no termina nunca. Por otra parte, el correlato estructural conciencia-mundo nos indica que el mundo tiene en sí una estructura necesaria para producir una impresión en la conciencia. Eso quiere decir que el mundo, para mí es reconocible. No es esa botella un marciano. No, es reconocible. El mundo ya está codificado en la unión con la conciencia y yo reconozco que esos son objetos y que mi perrito no es de percepción, el que me estoy acordando ahora. La botella es de percepción y mi perrito es de representación. Eso es como el mundo en general, ¿no? Mundo interno y mundo externo, ¿no? Entonces, la estructura permanente no depende de los fenómenos. Por otra parte, el correlato estructural conciencia-mundo nos indica que el mundo tiene en sí una estructura necesaria para producir una impresión en la conciencia, unirse a la conciencia, forma una estructura. La conciencia, ahí me digo que la conciencia es el acto del mundo y el mundo es el objeto de la conciencia, ¿no? Ahí está el mundo y acá está la conciencia. La conciencia le presta atención, con un acto de atención, a eso que se llama botella, en este caso, porque yo me acuerdo, me viene un dato de memoria, botella. O sea que estamos los dos, tenemos pertenencia, todo el tiempo. Todos estos aspectos son como para tener en cuenta, pero no para hacerse mucho lío intelectual. Es nada más para ir tomando pistas, ¿no es cierto? Unas pistas. Así que no hay que hacerse mucho rollo con esto, pero sí es interesante reflexionarlo, ¿no es cierto? Cuando dice la conciencia es el acto del mundo y el mundo el objeto de la conciencia, dice muchas cosas, ¿no? Cuando uno empieza a reflexionar, puede tener charlas con los amigos muy interesantes. Muy bien, vamos a un ejercicio. Una pregunta antes, ¿cómo es eso de que el mundo tiene en sí una estructura necesaria para producir una impresión en la conciencia? Claro. ¿Es que el mundo tiene la estructura o la conciencia lo estructura al mundo para entenderlo? A ver. No, porque es lo mismo. O sea, el mundo existe porque existe la conciencia y la conciencia existe porque hay mundo, porque no puede haber una conciencia en el aire, en la nada. Si no, no tiene autopercepción tampoco, ¿no es cierto? Entonces, tienen una pertenencia estructural, el mundo y la conciencia y el mundo, ¿no? Así que en el paso se ve eso. Cuando uno está atento en el paso se ve. Puede decir, qué maravilla. La botella y yo somos como hermanos.
ella es una estructura y yo también en este momento soy una estructura. Es muy bonito eso, sentir la hermandad con las cosas inclusive, no solo con las personas, también con las cosas. Y como una hermandad, porque tenemos la misma madre, por decirlo de una manera, que se llama conciencia estructurando en forma permanente. Paso 5, 6, 7. Ricardo, Sí, Sí, Ricardo, esto que vas diciendo, o sea, separamos, es como, digamos que es la experiencia, el registro del paso, ¿no? Lo que vas comentando, tuyo. sí, claro, yo hablo desde mi Que, registro, pero claro, tratando de, exacto. claro, tratando de darle conceptualmente a las palabras que marcó el negro, que son las originales que leímos al principio, para darle una especie de flexibilidad para ir entendiendo de qué está hablando, ¿no? Más o menos, ¿no? Porque Exacto, eso porque en realidad, yo que he estado metida en los pasos en estas semanas, digamos, que es como, no logro como definir en palabras de repente lo poco que voy registrando. sí, Y claro, entonces hay un rato en que es como, digamos, poco, como que me desanima un poco, digamos, como no encontrar bien los registros y poderlos anotar. Porque claro, por ejemplo, esto que tú vas comentando, cuando estoy un poquito como puesta en la disciplina, o sea, cacho como un poco de eso que vos comentas. Pero sí. el rato de anotar es como si no saliera nada, como Bueno, si claro, faltara todavía mucha, como si sí. faltara todavía experimentar mucho más estos pasos que realmente son complicados. No, tú decías no, en un encuentro que tuvimos que te quedarías a vivir en el sexto paso, algo así, lo comprarías, bueno, algo así que era divertido, pero antes de ayer que estaba en ese repaso, dije, no es nada divertido, yo no me quedaría en ningún paso a la segunda cuaterna, es terrible, no entiendo casi nada. Bueno, por eso, Y claro, por eso, me claro. desanimaba, obviamente. Y volvía, pero decía, bueno, ya está, voy a volver, no hay lío. No, bueno, por Eh, eso es muy importante, Mariu, me parece a mí, ¿no? Primero, el intercambio con los compañeros, pero además la experiencia, lo primario de la experiencia es el registro. La explicación en realidad se hizo para llegar al registro. O sea que si yo ujú, tengo el registro, me puedo quedar tranquilo. No es necesario que tenga explicaciones. Primer punto, muy importante. Porque ujú, si yo estoy en el paso uno, dice, me quedo con el acto de ver, y me quedo con el acto de ver eso que existe ahí, pero me quedo con el acto, me doy cuenta que hay un acto, algo activo manteniendo el objeto ahí. Paso uno, ¿no? O sea, nos acordamos todos. sí, ¿Qué es lo que interesa? Que yo me ponga a explicar en qué consiste el acto, cuál es la relación con el objeto, que no, nada. Lo que tengo que hacer es seguir grabando una meditación sencilla, por eso hacemos ejercicios sencillos. Nosotros ujú, estamos en la primera etapa, Mariú, no de profundización, de aprender a ujú, entrar en el paso, nada más. Después que ya, terminemos los 12 pasos, ahora estamos en 6, 7, 8, cuando terminemos el paso 12, ahí cada uno va a decir, bueno, yo ya sé mínimamente entrar en cada paso, ahora voy a profundizar, Ujú. ahora ujú, voy a profundizar, pero no ha llegado ese momento todavía. Más ya, aún, ok. cuando, claro, cuando uno profundiza, comienza necesariamente a escribir notas. Ujú, Notas, ok, notas que en la escuela se llaman, después se estructuran todas esas notas y es como un examen de obra. Es el autoexamen de mi propia obra de registros mentales. ¿No? Se llama examen de obra, ¿no es cierto? Por supuesto, lo conocemos. Ujú. Pero eso es después. Cuando yo tengo más o menos bien, primera etapa integrada, primera etapa, en aprendí a entrar en paso uno. Entonces hay 1000 palabras, paso uno. No. Me quedo con el acto de ver mientras observo un objeto. Pero además, no es solamente 5 segundos. Practico y practico y practico. Y así con el 2, practico y practico. Ya empiezo a profundizar. Entro en una etapa diferente. Porque yo ya sé entrar en el paso. O sea que en este momento, digo, para que se quede tranquila, todos estamos, prácticamente no estamos haciendo un examen de obra, autoexamen, no. Estamos haciendo estos ejercicios, no estas explicaciones. Los ejercicios que siguen ahora son ejercicios para poder entrar con sencillez Ujú. y
tener la seguridad de que uno le dicen, ¿cómo es el paso 2? Y bueno, el paso 2 es el objeto que antes yo estaba observando, suponte con la vista, ahora me doy cuenta que lo estoy viendo desde los ojos. Y un poco más atrás, desde los ojos. Eso es todo. ¿Y qué más hay que hacer? Lo que hay que hacer es hacerlo. Hay que recrear el paso, practicar. Okay. Entonces estamos en primera etapa. Segunda etapa va a ser la profundización. Yo calculo que para fin de año. Y después cada cual sabrá cómo va a estructurar con los amigos, ya se van a conocer. ¿Qué decía Lili? Sí, decía recrear el paso y estar en el paso, sostener el trabajo de meditación, ¿no? Entonces uno no sabe cómo puede entrar, pero estar en ese paso, ¿no? Y uno va regulando el tiempo, 5, 10 minutos, media hora, bueno, de acuerdo a cómo va uno progresando y trabajando. Claro, sí, sí. Sí. Bueno, Mario, entonces digo Mario, pero para todos. Estamos, no equivocarse, no estamos profundizando, estamos aprendiendo a entrar, ¿eh? Primera etapa, gran etapa, ¿eh? Mirá que muchos compañeros no terminaron la disciplina porque no pudieron entrar, no supieron cómo entrar en los pasos más. En los elementales sí, pero después no, se perdieron, porque no. Por eso hacemos ejercicios sencillos. Primer parte del proceso es lo que estamos haciendo, aprender a entrar en cada paso. Luego vendrá la profundización. Bueno, esa aclaración me parece para ubicarnos, ¿no? Porque yo te entiendo, Mario dice, bueno, pero yo no puedo estar mucho tiempo y no puedo escribir. No, pero eso es después. Ahora es sencillamente aprender a hacer estos ejercicios sencillos que Carlos nos va a mandar ahora, después, del 1 al 8, está todo escrito ahora. Entonces yo puedo ir, ¿qué voy a hacer? El paso 4. Y leo los ejercicios del paso 4. Al tener el apunte va a ser muy, muy interesante, ¿no? Vamos entonces al ejercicio, lo mostramos. Yo quería decir antes, cuando estabas leyendo el paso 8 y contabas que uno viene del 7, y se habla de registrar, de descubrir lo permanente, que es el encadenamiento, en eso permanente se registra el tiempo, que es el tiempo presente, ¿no? ¿Se puede decir así? Sí, sí, así es. Sí, sí, sí. Así es. Sí, porque lo permanente, paso 7, ¿no? Ver en el encadenamiento, paso 6, lo permanente, paso 7, ¿no? Eso se hace practicando mucho el paso 6 y dándose cuenta que uno no puede meter algo que no sea la conciencia, enseguida estructura todo. Vos querés hacer un vacío, al ratito, bling, te mete contenidos. En forma permanente, es la cuerda permanente que tiene la conciencia, ¿no? Lo permanente del encadenamiento. Quiere decir que el paso 5, que es la tendencia, que marca una característica de la tendencia es que encadena todos los objetos de percepción y representación. Y el paso, ese es el 6. Y el paso 7 es una característica también de ese encadenamiento que es permanente. Ese es el adjetivo calificativo del encadenamiento, permanente. Ver en el encadenamiento lo permanente. Tomamos lo permanente, pero hay que practicar para mantenerse en eso permanente, captarlo, ¿no? Porque no es que yo lo invento, no, ya existe. Lo único que estamos haciendo en la disciplina mental no se hace nada que no esté ya hecho en la conciencia. Se observa, ¿no? Solo se aprende a observar, porque uno al principio no sabe qué observar. ¿Y qué tengo que observar? No entiendo. Bueno, por eso hacemos ejercicios fáciles para entrar. Y después cada cual ya agarra la batuta y empieza a profundizar la orquesta de la disciplina mental por su propia cuenta, ¿no? Pero ya sabe entrar. Muy bien. Bien. Ahí vamos a los ejercicios. ¿Se lee? Sí. Sí. Sí, Carlitos. A ver, veamos. Se lee. Sí. Dice así, ejercicio 1. Fijando con claridad el registro en que se observa en paso 7 la cadena permanente, ¿no?
a la cual le opusimos una conciencia atenta y silenciosa, para tratar de romper la cadena permanente. Le opusimos una conciencia atenta y silenciosa. Mirá el estado para hacer el paso 7, ¿no? Una conciencia, mi conciencia, la mía, atenta y silenciosa. ¿Qué tal, Vamos ahora entonces, con esa condición, a observar lo mismo en los objetos de percepción del mundo. O sea que en forma atenta y silenciosa observamos los objetos del mundo. Ellos, al igual que los de representación, ¿no es cierto?, con los cuales venimos en los pasos anteriores, están permanentemente encadenados. Y allí vemos que lo que uno tiene de común con el mundo es ese origen encadenado. O sea, yo veo encadenados los objetos externos y veo el encadenamiento o permanencia de mi existencia en este momento como una persona que se reconoce a sí misma, tiene cuerpo y todo eso. Y todo eso está encadenado. Y además, esos objetos y yo en este momento estamos encadenados al presente, como decía Liliana, ¿no? Muy bien. Pequeños truquitos para decir, ¿qué está encadenado? Que ellos existen y yo también, y somos todos distintos, como fenómenos, pero tenemos presente encadenamiento. Muy bien. Por tanto, al abrir los ojos en el paso 8, porque vengo del 7 con los ojos cerrados en general, en el 8 abrimos, reconocemos que uno como fenómeno, uno es un fenómeno de percepción o representación. Entonces, reconocemos en el paso 8 que uno como fenómeno y el mundo como fenómeno estamos de origen, en el origen encadenados. Siempre a pesar de ser fenómenos todos distintos. La botella y yo somos fenómenos distintos. La botella y la mesa también. Pero todo está en una cadena. Es tan obvio, ¿viste? Lo que pasa es que esto siempre fue y siempre lo vimos. ¿No? Imagínate qué susto si empieza a desencadenarse, a desencajarse las cosas. Qué lío que se arma, ¿no? Bueno, pero es obvio, ¿no? Se ve, quiero decir, se ve como con evidencia, es obvio, ¿no? Es que esa obviedad no es tan así, por lo menos que yo ahora, bueno, sí es diferente, pero se puede decir, sí, mira qué obvio, pero como uno, antes de entrar en este trabajo de convertirse en meditadora, todo eso no era obvio, ¿no? Porque uno está diferenciado del mundo. Soy yo y el mundo, pero no solo eso. Puedo ir un poco más atrás, por decir de alguna manera atrás, donde yo creía que hacía todo. Yo cuando me di cuenta que la conciencia era la que armaba todo el cuento, toda la realidad, fue así una fiesta, una sorpresa, viste, como decir, yo creía que era yo, pero fue así. Me acuerdo que en ese momento practicábamos en época de pandemia con una amiga que se llama Olivia. Entonces no podíamos parar de decir lo que creíamos nosotras, que éramos nosotras, yo, Liliana Lobo, ¿no? Entonces, eso ha sido muy, no choqueante, pero sí de darte cuenta que viene la mano. O sea, que todo eso que yo creía no era así, ¿no? Por supuesto que viendo y trabajando desde esta otra realidad que es mental. Y después del mundo, y yo, que la conciencia y el mundo estamos separados, uno también lo cree así, lo vive así, ¿no? Uno lo han educado así. Entonces toda esa obviedad, me acuerdo que al principio cuando se decía, bueno, está todo unido, y si vos recorres la vista, me acuerdo en un momento dado, Ricardo decía, ves que no hay un espacio donde haya nada. No, claro, y para vos el aire, ese espacio, ¿no? Era toda una construcción, empezar a estructurar desde un lugar que uno no está acostumbrado, no estaba. Nosotros ya estamos en ese camino de saber cómo
trabaja esa estructura de la conciencia y cómo coordina. Bueno, no sé, agrego eso porque para mí fue así, eh, un cambio muy, muy importante. Qué bueno. Sí, sí. A mí Es también una los experiencia como cuando... primeros caídas en cuenta eso, de qué poco que uno elige. Entonces me puse a ver qué es lo que uno elige. Nada. Hasta ahora, nada. Todo te sucede. O sea, lo único que uno ha podido elegir es caer en cuenta de que eso sucede. O sea, Claro. estudiar esa mecánica, pero hasta ahora poquita elección, ¿eh? Entonces el yo le da vergüenza y empieza a esconderse. Ya no lo traes permanentemente al presente, yo. Si no, a uno le van sucediendo esas cosas. Bueno, por ejemplo, yo, con eso que voy a decir, Lili, deja quieto el micrófono. Lili, deja quieto el micrófono. Déjalo quieto, ¿ves? Igual se escucha. Ah, sí, bueno. Sí, se escucha. Es que, como que, y no, es como que uno se sentía importante y se sudaba y esto y aquello. Todo hace un dramatismo, ¿no? Total. Pero eso cambió. Entonces dije, ese yo, no es que uno empieza a sentirse inferior, sino que no, ¿viste? Tiene el lugar que tiene que tener. Y va ahí amablemente, ¿viste? Ubicándose, muy bien, ¿no? Porque después tiene, no sé, hay momentos en que ese yo está muy bien emplazado, ¿no? Y se siente bien eso, ¿no? No es como que tiene un cuerpo, una conciencia, ¿no? Que antes se creía que era el capo, ¿no? Bueno, no sé, pero me encanta. Bien. No, sí. Muy bueno, ¿no? Muy bueno, porque además uno también se siente un poco más tranquilo. No, se siente más tranquilo, que no es mucho, depende de ese yo. Sí, no, es muy importante, hay un cambio, ¿no es cierto?, de a poquito, por lo menos estamos intercambiando experiencias, ¿no? Hay un cambio en donde no es que yo tenga una conciencia me tiene y me da vida y me protege a mí. Es curioso eso, ¿no? Entonces hay un alivio, todo como siempre, todo tan personal, ¿no? Yo he tenido un alivio bárbaro al sentir que la conciencia me contiene la conciencia. No es que es un contenido mío la conciencia, al revés. Yo soy un contenido de la conciencia. O sea que ahora uno puede ser irresponsable, como Sí, fue sí, toda claro. la vida. La conciencia, muy bien, perfecto, eso es. Bueno, vamos al ejercicio, ¿te parece? Hacemos ese ejercicio. Bueno, veamos cómo hacemos el ejercicio. Dale, espérate, ahí está. Ejercicio 1. Bien. Fijando con claridad el registro en que se observa en el paso 7 la cadena permanente, ¿sí? O sea que estamos atentos en presente y en silencio. Como dice acá, a la cual le opusimos una conciencia atenta y silenciosa, seguimos intentando una atención silenciosa. Vamos ahora a observar lo mismo en los objetos de percepción del mundo. Ellos, al igual que los de representación, están permanentemente encadenados. Y allí vemos que lo que uno tiene de común con el mundo es ese origen encadenado. Bueno, eso ya lo podemos hacer. Podemos tomar 5 minutos, yo puedo marcar con el reloj 5 minutos y aprovecho para hacerlo yo también. Y nos metemos, quizás hacemos un poquito antes, unos segundos de paso 5, 6, 7, y ahí nos metemos, y ahí abrimos los ojos, ¿sí?
1 o 2 minutos de esos 3 pasos, que ya sabemos entrar más o menos bien. Y ahí abrimos los ojos y observamos en el silencio el encadenamiento de los objetos del mundo. Ellos también están encadenados. ¿Les parece ahí? Bien. Ok. Bueno, buen trabajo. Muy bien. Se puede ir viendo, está Mariu, ¿no? Sí, yo no, Sí. lo que pasa es que no veo. Sí, ok. Se puede ir viendo el acto referido a esta realidad nueva, que es que todo está encadenado. Sí, sí, sí. Es una nueva mirada, ¿no es cierto? De la realidad, ¿no? Por ejemplo, en la habitación, que es toda una construcción humana, no encontré nada que no estuviera encadenado y además estructurado. Mariu se va. Chao, Mariu. Bueno, Mariu, después seguimos con la grabación, Chao. después de la grabación, lo que falta. Ok, un abrazo grandote. Gracias a todos. Chao. Chao, chao. Entonces decía que no hay nada que no esté encadenado y además cada cosa que veo es una estructura en sí. Desde un papel, la hoja, el lápiz, el mueble, el vidrio de la ventana. Sí, sí. Ah, bueno. Yo la verdad que no he podido practicar mucho el 6 y el 7. Me pasa que tengo problemas con las imágenes visuales. Y lo estaba tratando de practicar ahora, pero también se puede trabajar con otras imágenes. O Claro. con el sonido, con tacto. Ujú. Olfato con un jabón, Ujú. con perfume. Olfato, perfecto. Ujú. Sí, sí, sí. Pero el cadenamiento sí lo veo. La verdad que bueno, ahora lo percibí y cuando en su momento hice la otra vez la disciplina también percibí como está todo encadenado. Eso es la verdad que impresionante. Muy bueno. Si tienes tiempo, Mari, algún día andate a la feria, una feria de abasto, qué sé yo, para trabajar los olores. Es Ah, extraordinario. Uno va Buena caminando idea, con los buena ojos idea. medio cerraditos y aparecen millones de olores y la Oh, memoria inmediatamente te dice zapallo, camote, papa, sí. zanahoria. muy bueno, muy bueno, ¿eh? Hacelo porque es muy divertido, además es divertido. Y si Está no, te bueno. Muy vas bueno, al mercado central, te vas y también hay algunos nada más, pero bueno. claro. Otro lado que también me Bueno, gusta ir, o iba, a esas casas que venden especias, ¿cómo se llaman? Herboristerías, la dietética, sí, sí. la dietética, esa es. Rajerías, semillerías. Ujú. También. Lo que sí, no vayas a una ferretería porque no hay nada. Exacto. Sí, ahí está el tornillo. Bueno, cuando uno trabaja, yo he hecho actividades industriales, cuando uno trabaja en ámbitos industriales, eh, no se escucha, no se siente, no se olfatea solamente el olor a grasa, sino también a combustibles, un montón de cosas que uno normalmente, claro, si uno no está trabajando en la industria no lo percibe, pero un taller está lleno de olores diferentes, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy interesante. La madera, el hierro, tiene olor, el hierro, porque tiene además componentes químicos, el acero, el olor de los solventes, pero uno empieza a apreciar, como dice Carlos, en la feria, ¿no? En un Sí. taller pasa lo mismo, ¿no? Pero yo veo ahí que siempre hay como estímulos que por decirlo le llaman más la atención a la conciencia a unos que otros.
o sea, que son como más invasivos, y eso está basado me imagino, el mismo núcleo de ensueño, no sé, la misma... yo alguna vez me preguntaba en qué dirección la conciencia lanza los actos, por ejemplo, o cómo explicar eso, y cómo poder decir, bueno, no sé, en qué se basa porque a veces, muchas veces quedan, por decir, actos lanzados que después se completan y uno siente algo, como una satisfacción, pero no sabes de qué se trata. Entonces, como que qué dirección a la conciencia alargar los actos como en un sentido o en otro. Es una explicación más intelectual, obviamente, no sé, pero me No, planteaba pero eso y no. muy bueno, ¿no? Porque no es solo intelectual, es una inquietud de tu propia existencia, ¿no? Una cosa bien práctica, ¿no? Porque depende de la copresencia en la que estés, la conciencia dirige hacia contenidos unos y no a otros. Va eligiendo franjas Claro. de acuerdo a intereses, y eso está marcado, en principio, por decir de una forma de interpretar la situación, en principio está marcado por las necesidades psicofísicas, primero, el primer nivel. Y en el segundo, por la necesidad de la conciencia de, en lo posible, no dejar actos sin completar. Y hay actos pendientes hace años, no es que solamente un acto dura 10 minutos, 5, no, hay actos pendientes desde hace años. Y son los actos, digamos, más profundos, porque no han tenido respuesta, y la conciencia le da, y el yo no se da cuenta, a menos que empiece a hacer un autoconocimiento, y empieza a tener claro cuáles son sus copresencias de búsqueda. O sea que el psiquismo aprovecha todo el aparato psicofísico para ir orientándose en dos niveles. Uno, para estructurar respuestas para que sobreviva el aparato psicofísico. Pero hay otro nivel, que es el de la pregunta por las grandes búsquedas del ser humano. Y no una cosa abstracta, porque es como decir, yo siempre anhelo estar en paz. Por eso es paz, fuerza y alegría, ¿no? Yo siempre, la verdad que en el fondo, ¿quién no anhela estar en paz? En última instancia, ¿no? O vivir con entusiasmo, ¿no es cierto? O con alegría, o con fuerza, ¿no? Una fuerza que cada cual sabe qué tono tiene, ¿no? Pero esas son las grandes búsquedas de la conciencia para impletar en el mundo, encontrar en el mundo la respuesta. Y la estructura conciencia-mundo toma sentido cuando la persona, haciendo un autoconocimiento, aprende a evidenciar una búsqueda descuidada de su vida, que había sido descuidada. Para eso es el autoconocimiento. Qué bueno que bueno, tus reflexiones, Maricelio, que le dice acá Ricky. Acabo de comprender qué pasó en el 2019, cuando en el 2019 sucedió que... Ponete el micrófono, Lili, perdón, el micrófono en la boca. No se escucha. Hace ruido igual, no te preocupes. Bueno, ahí está mejor, a ver. No, en la boca. Ahí, Perfecto. no lo muevas, y no lo muevas. Se escucha perfecto, se entiende todo lo que decís. En el 2019, Lili, perdón. sí, esto que lo ejemplifico con esta situación que la viví. En el 2019 es cuando en Parque Los Bulacios, muchos amigos y yo concretamos esto de hacer la nivelación y luego la disciplina y por supuesto pasar a escuela, o sea, hacer todo el proceso de escuela. Pero esto, ¿por qué venía? Yo en el 2010, cuando fue cuando el negro abre la escuela, yo me anoté y no pude terminar. Y siempre me dije, no hay problema, yo voy a seguir trabajando. Sucedió que no pude hacer eso, de seguir trabajando, no había permanencia, tampoco tenía gente que más o menos me dio una pista. Bueno, pasaron todos esos años, 9, pero en medio de todos esos años yo intenté, ¿no? Bueno, nos juntemos para estudiar autoconocimiento, pero siempre con esa imagen de la escuela, de la disciplina, que yo sí la quería hacer, pero ahora con esta conversación
es eso lo que sucedió. Ese 2019, ahí se concreta y se hace realidad la conciencia, armó, por esa necesidad de la conciencia que venía en mí, ella armó y concretó ese trabajo de disciplina, de escuela, ¿no? Bueno, lo acabo de ver, lo estoy compartiendo porque yo lo tenía, pero claro, fue eso, nunca cerró esa situación de hacer todo el proceso de escuela. Y yo siempre lo quise, siendo maestra, no maestra, perteneciendo a un parque, en verdad me importaba poco eso, yo quería hacer el proceso, quería tener esa experiencia y todas las herramientas. Bueno, eso sucedió, y lo encuadro en esto que acabamos de conversar. Muchas gracias. Bien. Gracias a vos. Muy bien, hacemos el ejercicio. ¿Hay un ejercicio 2, Carlitos? Hay un ejercicio 2, Bueno. pero ya, digo, con el 1 podríamos parar acá. No, está bien, está bien. Como quieran, ¿hacemos el No, 2 o nos quedamos con el 1? ¿Qué hora es? Ah, bueno, ¿querés que practiquemos? ¿Cómo? La propuesta que es practicar en la semana y después hacemos el 2 la semana que viene. Así no nos atosigamos con, como decía el negro, la búsqueda desesperada de la experiencia. Ah, mirá vos. Ah, ¿sí decía el negro? Claro, ¿te acordás los que andaban buscando experiencia tras experiencia en la meditación, en las conferencias, que Ah, qué lindo. la droga de la experiencia, eso. El hedonismo espiritual le llamaban. Sí. El hedonismo, ¿no? La búsqueda de sensaciones. Exactamente, bueno. Buenísimo. Entonces, vamos a hacer el intento de encontrarnos el sábado para conocer a dos Bien. compañeros, porque hay más. Después, además, vamos a llamar a los otros, ¿no? De Chile. En fin, vamos a hacer algunas comunicaciones. Ahí de a poquito vamos a hacer algunas reuniones de vez en cuando de todos, ¿no? En fin, y después, piedra libre, ¿viste? Uno se relaciona con quien quiere y todo. Pero digamos, seguimos con los grupos para tercera cuaterna. Lo que pasa es que ya con una copresencia de otros compañeros que están haciendo también con nosotros, ¿no es cierto? Para integrar. En fin, ya saben, ¿no? Muy bien. Claro. Bueno. Muy buena reunión. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao Mari, chao Lili, Chao. chao Ricardito.